Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos analizando los retrocesos en materia de derechos de los colectivos LGBTQ en Ecuador durante la presidencia de Lenín Moreno. En Batallas por la Equidad hablaremos de la activista trans Lorena Borjas y en Cultura con Género te mostraremos la propuesta de Chocolate Remix. Extrabajadoras de una maquila salvadoreña protestan ante el gobierno de Nayib Bukele por la vulneración de sus derechos. Esta protesta cumple 3 semanas en huelga de hambre, contra el abandono del gobierno al ser despedidas. Nosotras también pedimos que se haga un análisis y un estudio con enfoque de género integral a toda la situación de las maquilas en este país para que puedan hacer una reforma y pueda tener una reforma pertinente al Código de Trabajo, porque la mayoría de las mujeres que están trabajando dentro de las maquilas son las que están sufriendo la vulneración de derechos laborales. La protesta se originó en junio de 2020, en plena pandemia por la COVID-19, cuando más de 200 trabajadoras de la industria textil florense fueron despedidas sin que les fuera abonado los salarios correspondientes a los 3 meses anteriores que estuvieron confinados de manera obligatoria. La industria produce en El Salvador ropa y otros textiles. Al momento, la deuda con las trabajadoras asciende a casi $500,000. Ante esta situación, las trabajadoras decidieron ocupar las instalaciones de la fábrica e iniciaron el 8 de enero una huelga de hambre. Pese a presiones de organizaciones feministas y expertas de Naciones Unidas, el Congreso de Honduras aprobó una reforma en la Constitución para endurecer la prohibición del aborto vigente desde 1982. La reforma del artículo 67 de la Constitución, sancionado por una mayoría conservadora, considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer. Ponen énfasis en proteger la vida antes de nacer, pero no hacen absolutamente nada por los ya nacidos. Y eso es una inconsistencia terrible que creo que es importante. Al final, las mujeres vamos a seguir luchando. En Honduras, el aborto ha estado prohibido en la Constitución vigente desde 1982. El artículo 67, recientemente modificado, establece que al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites de la ley. Se eleva a pétreo el artículo del aborto, pues para su reforma se necesitan 96 votos de los 128 que tiene el Congreso. Grupos feministas han realizado movilizaciones públicas para exigir al Congreso que permita la interrupción del embarazo en algunos casos, por ejemplo, en el caso de violaciones. Ahora te propongo ver un resumen de los hechos más importantes que han marcado la lucha de los colectivos LGBTIQ en Ecuador. La situación de derechos humanos LGBTIQ en Ecuador, acción afirmativa, es la discriminación positiva y la protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente excluido, especialmente por razón de sexo, género, raza, lengua o religión. Para lograr su plena integración social, el Estado asume la iniciativa por medio de leyes y normativas. Te propongo ahora conocer el concepto de acción afirmativa o discriminación positiva. En Ecuador, según Datalat, en 1997 se despenaliza la homosexualidad en el Código Penal. En 1998 se declara que la edad legal de consentimiento sexual es de 14 años, sin importar género u orientación sexual. Y en ese mismo año, la Constitución reconoce la discriminación por orientación sexual como ilegal. 10 años después, en 2008, la Constitución reconoce la no discriminación por identidad de género y a su vez se renueva el Código Civil y se admite la unión civil entre parejas del mismo sexo. En el año 2015 se reforma el Código del Trabajo, incluyendo la no discriminación laboral, y en 2016 se reconoce el derecho al cambio de nombre y de género en documentos legales y de identidad en Ecuador.
En Ecuador, muchos fueron los derechos garantizados para los colectivos LGBTQ con la Constitución del 2008 y el apoyo de la Revolución Ciudadana. Proceso que se vio paralizado con la llegada al poder de Lenín Moreno. Veamos. En 1990, la Organización Mundial de la Salud decidió eliminar la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. En Ecuador, en 1997, se despenalizó la homosexualidad por considerarla una enfermedad más que un delito. Consideraron con la resolución número 106 que no se definía la conducta homosexual como desviada. Más bien, la teoría médica se inclinó por definir que se trata de una disfunción o hiperfunción del sistema endocrino que determina que esta conducta anormal debe ser objeto de tratamiento médico, no tanto como enfermedad antes que objeto de sanción penal. Justo el 25 de diciembre de 1986 encontré el famoso artículo 516 que decía que se penalizaban las relaciones sexuales entre hombres adultos. Desde allí tomamos como parte de la bandera de lucha denunciar la existencia de este artículo del Código Penal. La Carta Magna ecuatoriana, modificada durante la gestión de la Revolución Ciudadana, en consonancia a los principios jurídicos establecidos en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, incluye a personas históricamente excluidas como los grupos LGBTIQ. A partir de allí, disponen de un marco jurídico de protección de derechos. Gran parte de la normativa que incluyó el Ecuador se encontraba vigente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los dos tratados son los pilares fundamentales tanto en el sistema universal como en el interamericano, que reconocen los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos. Soy una de las primeras iniciadoras de travestis en la ciudad de Quito y en Ecuador. Una de las primeras que nos vestimos de mujeres. Fuimos muy maltratadas. Nos discriminaban. No teníamos libertad. Fuimos las personas más sufridas. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que se creó a partir de la Constitución de 2008, tenía como objetivo asegurar la plena vigencia y ejercicios de los derechos de mujeres y personas LGBTIQ. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que se creó a partir de la Constitución de 2008, tenía como objetivo asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos de mujeres y personas LGBTIQ, consagrados en la Constitución de 2008. Sus atribuciones son la formulación y transversalización, observancia, seguimiento de políticas públicas relacionadas con temática de género. Ha construido políticas que ayuden justamente a que la sociedad reconozca a la población LGBTI y pueda sobre todo haber un nivel de sensibilización en los servidores públicos, especialmente para que brinden servicios de calidad y calidez a la comunidad LGBTI. La Asamblea Nacional de Ecuador, en épocas de la Revolución Ciudadana, fue un espacio de participación y visibilización para diferentes sectores, entre ellos la comunidad LGBTIQ, que en otros tiempos no tuvo voz en esta instancia de la política. Las poblaciones trans, entiéndase travestis, transgéneros, transexuales y las poblaciones intersex, hemos sido utilizados y burlados frecuentemente cuando de nuestros derechos se trata, por parte de la cis heteronormatividad, incluso por algunos malos elementos homosexuales y lésbicos de nuestra comunidad, que lamentablemente fundamentan su activismo en el odio a un proyecto político que ha traído cambios y bienestar. No me crean y lean los periódicos de 1997. La cara de la despenalización de la homosexualidad fueron las trans trabajadoras sexuales. Prohibido olvidar. Según una encuesta de Datalat realizada a población LGBTIQ en Ecuador, en el 2013, 8 de cada 10 encuestados conocen que la Constitución de 2008 reconoce el derecho a la no discriminación y 6 de cada 10 encuestados reconoce que se sancionan los crímenes de odio por orientación sexual en el Código Penal de 2009. No considero que se pueda hablar de leyes discriminatorias con estas aclaraciones, pero sobre todo considerando que Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a la identidad de género como un derecho fundamental en el año 2008.
incluir en las leyes orgánicas la orientación sexual y la identidad de género durante estos años, tener avances en salud, educación, ciudadanía, como el reconocimiento de las uniones homosexuales, entre otras normativas que han favorecido a las poblaciones LGBT. El gobierno de Lenín Moreno ha echado por la borda parte de los logros alcanzados por la comunidad LGBTIQ durante la Revolución Ciudadana. Activistas de derechos humanos denuncian su indolencia con los grupos más vulnerables ante la pandemia. Está muy bien, pero es una lucha que desde mi punto de vista es elitista. Repito, el LGBT común de estos sectores no anda pensando en casarse, porque antes de casarte, primero tienes que prevalecer tu vida. Segundo, tienes que ver de qué trabajas, cómo si te pones tu propio negocio, o si al final vas a trabajar en alguna empresa. O sea, son cosas que vivimos la realidad. La comunidad LGBT que vive, que camina, que no anda en carro, no es pelucona. A esa comunidad es la que nosotros estamos hablando. Y vuelvo a repetir, a pesar de esta opinión consultiva, parece como que hay unos derechos que sí, para una especie de élite LGBT, pero para otra población LGBT, no. Por ejemplo, esto de aquí, la opinión consultiva 2417, también tiene que ver con la identidad de género. ¿Por qué en nuestro país no se ha prestado atención? Y es más, la identidad de género es tan que, ¿qué me importa? Porque, por ejemplo, también hay dictámenes con respecto al cambio de sexo que todavía la Asamblea no lo tramita. Hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver con la población trans que no está avanzando. Si nos ponemos a investigar, la mayoría, Dayan, la mayoría de hombres trans no tienen trabajo, y los que tenían su trabajo, se puede decir... por el COVID-19. Estables, ya no lo tienen. Y tengo muchos compañeros trans que no tienen trabajo. Y entonces imagínense, el sueño cada vez para ellos lo ven lejos. En la actualidad, Ecuador goza de un marco jurídico que protege a personas de diversa orientación sexual e identidad de género. La Constitución del año 2008, con su espíritu progresista, resguarda a personas LGBTIQ y establece el principio de igualdad y no discriminación que guarda sintonía con los principios invocados en el ámbito global. Este cambio ha sido posible gracias al modelo del Estado constitucional de derechos y de justicia, colocando en primer orden a las personas como sujetos y titulares de derechos. En Ecuador, durante los meses de pandemia, los colectivos LGBTQ se han visto significativamente afectados. Esto se debe a la exclusión social creciente y a la falta de políticas de atención especializada. Los últimos años del gobierno de Lenín Moreno contrastan con los logros de una década de revolución ciudadana. Te invitamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos con más de Congénero. Una entre tantas pérdidas sensibles durante esta pandemia del COVID-19 ha sido la de Lorena Borjas, conocida como la madre de la comunidad transexual Latins de Queens en Nueva York. Adelante, Batallas por la Equidad. Defensora de los derechos de los inmigrantes mexicana, conocida como la madre de la comunidad transexual latina de Queens en Nueva York. Su trabajo en nombre de las comunidades de inmigrantes y transgénero obtuvo reconocimiento en toda Nueva York y en los Estados Unidos. Lorena Borjas es muy conocida en nuestra comunidad y sigue siendo muy conocida en nuestra comunidad a pesar de la pérdida. Lorena falleció el 30 de marzo a causa del COVID-19, que fue una de las cosas que impactó a nuestra comunidad y sigue impactando a nuestra comunidad fuertemente. El confinamiento, la falta de seguros de salud, la falta de acceso a algo tan básico como es el derecho a la salud, aún sigue pues exponiendo las vidas de muchas y muchos compañeros y compañeras trans en toda la nación. Originaria de México, Lorena Borjas tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos con el objetivo de expandir su panorama y adquirir nuevas oportunidades y experiencias
además de reivindicarse como mujer translatina. A lo largo de su vida, Borjas logró visibilizar las injusticias y los derechos de las mujeres transgéneros inmigrantes, quienes evidentemente requieren de ayuda legal, servicios de atención médica y atención a la salud mental que les permita mantener un libre desarrollo de sus derechos e identidad como personas y translatinas. Lorena pues comenzó a trabajar con la comunidad trans desde los 80, los 90, en los que Lorena pues percibió y se dio cuenta de que había una necesidad grande, como una mujer trans, latinex, como una mujer migrante, como una mujer trabajadora sexual, entendía de antemano cuál era esa realidad. Y pues decidió comenzar a hacer este trabajo de abogacía, este trabajo de liderazgo, de empoderamiento, desde su casa, convocando a compañeras y compañeros que puedan tener información específica con el tema de la prevención del VIH, derechos humanos, acceso a servicios legales de manera equitativa y pues que se protejan los derechos de las poblaciones trans también. Lorena materializó todo este trabajo en el 2015 y era precisamente a raíz de que no existían espacios para nuestra comunidad, ¿no? No existía un espacio seguro, no existía un espacio que esté liderado por y para ya sea nuestra comunidad trans. Desde el trabajo organizativo, Lorena promovió la prevención del VIH a través de la entrega de preservativos por las calles de Nueva York. Empezó a ser partícipe de que organizaciones en pro de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ y realizó campañas para personas con adicciones de drogas y alcohol. Su labor comenzó a ser colaborativa con diversas ONG e instituciones, con los que realizó una mayor red de apoyo para personas trans inmigrantes. Trató de vincular este trabajo con los programas del Estado para que se incluyera en la política pública de atención a la comunidad LGBTIQ migrante de Nueva York. En Cultura con Género te invito a ver el trabajo del artista lesbofeminista Chocolate Remix. Adelante. Según su propia descripción, Chocolate Remix es un proyecto solista de reggaetón y rap latino de la rapera, cantante, productora y DJ Romina Bernardo. Surgió en 2013 con la intención de reivindicar un género históricamente sexista desde una perspectiva queer feminista. La propuesta aprovecha el fuerte contenido sexual característico de este estilo musical y lo recrea abordando temas tabú como el placer de las mujeres y la sexualidad. Además, denuncia diversas problemáticas que frecuentemente afectan al colectivo de mujeres y LGBTIQ, como la discriminación, la censura o la violencia, con una lírica elocuente y aguda, haciendo uso de la sátira y el humor. También el feminismo cada vez va ganando más terreno y cada vez vemos que hay muchísimas más personas que se sienten involucradas. Su primera salida al público fue en una fiesta LGBTIQ en Argentina, acompañada de varias bailarinas. Debido a las redes sociales y al apoyo de grupos feministas, el grupo y la propuesta han tenido gran repercusión, por lo que Romina Bernardo comenzó a dedicarse a él de manera profesional. Pensamos en algún género y automáticamente lo vedamos por un montón de imaginarios que tenemos al respecto. Es que los géneros son géneros en sí mismos y tienen su historia y su carga, por supuesto, pero a la vez tienen un montón de otras herramientas que va a depender de cada uno de los exponentes de ese género cómo lo utilizan, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que el reggaetón es un género específicamente machista. Todos los géneros musicales de alguna manera lo son y lo han sido a lo largo de la historia. La cantante tucumana, que fue elegida en 2017 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en su chart anual, se ha presentado en diversos escenarios de Argentina, Alemania, Austria, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Inglaterra, México y Portugal. Se apoya sobre distintos tipos de reggaetón, desde lo más clásico y diversos estilos para dar un mensaje de fuerte contenido político y social, obteniendo como resultado una música que invita a bailar y a pensar a la vez. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como en nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Con Género.
prendan las grabadoras. Les cuento al fin, señores y señoras, que hoy les vine a corromper lo que aprendieron hasta ahora. Se están educando, siento que ahora me están demorando mientras yo quiero zafar de todos los comandos, shortcut a las emociones. Prefiero vacaciones si tenés el culo lleno con mis explicaciones. Voy a contarte mi historia, hoy quiero hacerlo sencillo. Con la viroma en la mano voy apretando gatillo. Bien pegado, que lo tengo asimilado. Por ahí están coleteando todas las cumbias que he bailado. 100% sudado. Y te has quedado al lado mío, chico. Ay, cómo te explico que me crió bailando lo comía con el abanico. 808 es mito, pero con la 909 como ves, reventando los circuitos voy mejor. No sabes lo que está sonando.